Capítulo 2. La escena del almuerzo en el salón del consejo estudiantil había cambiado mucho comparado con el principio, el cual fue hace 2 semanas. Primero que todo, ya no era necesario el módulo de servicio de comidas. Después de que Miyuki siguiera la guía de Mari, ahora incluso Mayumi traía su propio bento. Aunque hubo cierto escepticismo inicial a las nunca antes conocidas habilidades culinarias de Mayumi, esa sospecha solo venía de Mari, ahora estaba totalmente inmersa en la práctica de intercambiar platillos al mismo tiempo que su nivel aumentaba. Además, el número de participantes había aumentado. A menos que se pidiera específicamente hacerlo, por lo general Azusa comería con sus compañeros en el salón de clases. Siendo ese el caso, había sido llamada a la oficina del consejo estudiantil todos los días. La intención deliberada detrás de esto, si se pudiera llamar así siquiera, era que aparentemente tener solo estudiantes de primer y tercer año arruinaría el balance. En cara a esto, Azusa solo pudo tragarse la impotencia ante tal desarrollo, lo cual era muy propio de ella. A propósito, la proporción entre hombres y mujeres era de 1 a 4. Si el balance fuera un inconveniente de verdad, entonces el tema estaba condenado al fracaso desde el principio, pero parecía que este no era el problema. Tatsuya-kun, sí, jefa. Justo cuando todos habían terminado de comer el almuerzo, Mari pronunció el nombre de Tatsuya desde el otro lado de la mesa. La disposición de asientos es la siguiente. Miyuki se sienta al lado de Tatsuya, Mari enfrente de él, Mayumi frente a Miyuki y Azusa al otro lado de Mayumi. Mari trató de mantener su rostro libre de cualquier expresión facial, pero no pudo esconder su sonrisa maliciosa. Aún así, a pesar de tener tal expresión, seguía siendo una linda jovencita. Ayer, ¿es verdad que estuviste ligando con Mibu de segundo año? Gracias a Dios ya habían terminado de comer, pensó Tatsuya. Si todavía hubiera algo en mi boca, habría sido una horrible equivocación. Por supuesto, usar un lenguaje tan burdo como ligar no es apropiado para una dama como senpai. Jajaja, gracias por el recordatorio. Probablemente, Tatsuya-kun es el único que me ve como una dama de verdad. No ver a su propia novia como una dama, parece que el novio de senpai tampoco es muy caballero. Eso no es cierto. No es, en este punto, Mari cerró la boca, y su expresión decía claramente eso fue precipitado. Hacia su inmediato superior, aunque solo se trataba de la jefa del comité de la moral pública, el rostro de Tatsuya permanecía inexpresivo al mismo tiempo que regresaba a ver. ¿Por qué no dices nada? ¿Te gustaría decir algo? En la visión periférica de Mari, una cabeza de cabello negro ondulado espeso se meneaba de arriba a abajo. Aunque no quiso hacerlo, dirigió su mirada hacia ello. Justo como había esperado. La espalda de Mayumi estaba frente a ella mientras sus hombros se agitaban incontrolablemente. Se quedó viendo esto por medio segundo. Y de inmediato apartó la vista hacia otra cosa. Sus ojos se toparon con la mirada de Tatsuya. Entonces, ¿es verdad que estuviste ligando con Mibu del club de Kendo? Parece que está tratando de borrar la escena anterior. Tatsuya miraba a Mari por atrás. Mayumi dejó salir su risa de control y se abrazaba los hombros como una actriz. Es inevitable. Aquí, probablemente es mejor ir con la corriente, pensó Tatsuya. Habiendo dicho eso, podemos dejar de usar el término ligar, es un mal ejemplo para Miyuki. Oni-sama. Es posible que estés confundido con la edad de Miyuki. Miyuki pronunció renuentemente su objeción, pero rápidamente retiró la mirada de la de Tatsuya. Una vez más, el silencio volvió a escena. Desafortunadamente, el dado ya había sido lanzado. Si fuera shoji, podría haber alguna forma de evitarlo. Pero dado el humor de la escena, vamos, incluso Tatsuya no podía cambiarlo. Por definición, la perspectiva es algo trabajando detrás de escena para traer a fin cierto resultado. ¿No hubo algo así? Oh, ¿de verdad? Escuché que alguien vio a Mibu sonrojarse violentamente en compañía de cierta persona. De repente, Tatsuya sintió una corriente de aire frío emanando a sus espaldas. Oni-sama. Por favor dime, ¿de qué está hablando ella? No era un error de interpretación. Centrado alrededor de Miyuki, la temperatura de la habitación caía dramáticamente. Magia.
Azusa chilló en sorpresa. La teoría de magia moderna se ha esparcido para el dominio de la investigación de superpoderes. En otras palabras, una rama de la magia moderna se enfoca exclusivamente en el desarrollo de los superpoderes. La diferencia más grande entre la magia ancestral y los superpoderes es la necesidad de pasos adicionales de activación más allá de simples pensamientos. Un ejemplo de esto sería que la magia moderna no requiere un CAT para ser activada. Al mismo tiempo, esto no significa que la magia moderna es lo mismo que los superpoderes. Hablando en general, los usuarios de superpoder solo pueden usar de un tipo, y la mayoría sería solo variaciones del poder original. Los superpoderes sistematizaban la magia moderna. Al usar secuencias de activación como materia prima y secuencias mágicas como el método, esto permitía que el número de magias distintas crezca exponencialmente. Sin embargo, la magia moderna también ha sido diferenciada de sobra, así que si se mide bajo los mismos estándares que los superpoderes, habría apenas unos 20 o 30 tipos. Incluso entonces, este sería un número aplastante. La magia moderna utiliza secuencias mágicas para crear magias elaboradas. Al mismo tiempo, para que los magos usen múltiples tipos de magia, así como secuencias mágicas como mediums, también necesitan usar su propio espíritu para adaptarse a ellas. La magia especializada, si se refina a tal punto que esté a la par con los superpoderes asidos por los magos, podría ser activada por pensamiento puro sin necesidad de tener la intención o la voluntad de hacerlo. Sin embargo, para los magos que utilizan docenas de tipos de magia, ser capaces de activar magia sin pensarlo es casi imposible. Aunque las secuencias mágicas son procesadas en el subconsciente, este sigue operando con el pensamiento, debido a que crear una secuencia mágica sin intención y subsecuentemente activarla es imposible. Si un mago capaz de ejecutar múltiples tipos de magia activa magia sin pensarlo, esa habilidad de fenómeno de reescritura es muy fuerte. En respuesta al murmullo de Mayumi, Tatsuya solo pudo responder con una sonrisa forzada. Incluso después de gastar el lote de superpoder, el residuo seguía teniendo la habilidad del fenómeno de reescritura para cambiar la realidad. Magia accidental, aunque un signo de inmadurez mágica, también es evidencia clara de una espléndida habilidad mágica. Relájate, Miyuki. Apenas empezaba a explicar. Primero, detén tu magia. Lo siento muchísimo. Al escuchar la voz de su hermano, Miyuki dejó caer la cabeza de la vergüenza, al mismo tiempo que empezaba a regular su respiración. La temperatura del salón dejó de bajar. No se necesita aire acondicionado en verano, solo toma un instante para que el calor del verano se convierta en congelación en lugar de tratar de suavizar las cosas. El comentario de Mayumi fue pronunciado como una broma para volver ella misma a calmarse, a lo cual Tatsuya no le dio mucha importancia. Después de eso, Tatsuya transmitió la conversación con Sayaka. Todos los presentes parece que los movimientos del Comité de la Moral Pública han provocado cierto nivel de reacciones violentas entre los estudiantes. Esas últimas palabras cubrieron con un halo oscuro los rostros de Mari y Mayumi. Pero, decir que lo están haciendo para marcar puntos, ¿es eso cierto? Al menos, no he escuchado de algo así la última semana, ni yo. Debido a mi posición, no he inspeccionado las instalaciones, pero dado el estado desordenado de las cosas, sería más apropiado decir que el Comité de la Moral Pública se ha descuidado mucho. En respuesta a los comentarios de Tatsuya y Miyuki, Mayumi mostró una expresión de desesperación, mientras que Mari negaba con la cabeza y respondía: eso debería ser un malentendido de Mibu. Tal vez solo estaba pensando demasiado las cosas. El Comité de la Moral Pública es una posición puramente honoraria, lo que quiere decir que no hay logros ni recompensas. Justo igual que en las verdaderas situaciones de combate, la evaluación de maniobras no son de valor añadido. Dicho eso, es verdad que mantienen un poder considerable dentro de las instalaciones escolares. Especialmente para los estudiantes que están descontentos con el sistema educativo, decir que los miembros Comité de la Moral Pública son responsables por mantener las reglas de la escuela no es mejor que decir que son los perros de aquellos en el poder. En otras palabras, alguien está manipulando esta impresión desde las sombras. Tatsuya solo pudo sentirse sorprendido ante las palabras de Mayumi. Palabras inesperadas, profundas. Conocemos sus identidades. Para él, este era el siguiente paso lógico. No,
Debido a la fuente de los rumores, no es muy fácil descubrirlo. Si actuamos individualmente, es cierto que podríamos detener esto, pero, para Mayumi y Mari, este fue un cuestionamiento inesperado. El comentario anterior de Mayumi también fue algo que dejó salir por accidente. Tatsuya la miró directamente a los ojos. De inmediato, esta volteó a un lado para evitar su mirada. Era la primera vez que Tatsuya vio a Mayumi titubear de esta manera. Lo que estoy preguntando no es la identidad de los propagadores de los rumores, sino la identidad del manipulador detrás de ellos. Tatsuya sintió algo tirando de su manga. Al mismo tiempo que desplazaba su vista, encontró a Miyuki alando de su manga por debajo de la mesa. Probablemente quería decir que la conversación era demasiado agresiva. Sin embargo, Tatsuya no tenía intenciones de echarse para atrás en este punto. En su mente, estaba la imagen del individuo que escapó después de tratar de emboscarlo. Además, no podía olvidar el brazalete rojo y verde que algunos estudiantes llevaban puesto. Por ejemplo, una organización como Blanche. El nerviosismo se transformó en completa conmoción. Mayumi, con Mari a su lado, quedaron paralizadas. Los ojos de Azusa se agrandaron al mismo tiempo que las veía a las dos. Por su reacción, Azusa no tenía idea de qué estaba pasando, pensó Tatsuya. ¿Cómo sabes ese nombre? Interrogación de cierre. No es nada realmente, ya que difícilmente es información clasificada. Incluso si la censura estuviera involucrada, francamente es imposible contener todas las fugas de información de la fuente. Desde la perspectiva de Tatsuya, que Mayumi esté conmocionada a este nivel era aún más sorprendente. La Organización Política Internacional Antimagia Blanche. Su manifiesto pedía el fin de los sistemas políticos que trataban a los magos como algo superior, y eliminar la diferencia en el trato causado por las habilidades mágicas. Sin embargo, la idea de que los magos de este país reciben trato preferencial del sistema político era falso. Para ser precisos, ya que los magos son tratados como herramientas a ser usadas por los militares y otras ramas gubernamentales, decir que el trato era inhumano, se acercaría más a la verdad. Esto se debía a que, comparado con el país vecino con la mayor población del mundo, no había otra forma de empatar la abismal diferencia de las tropas que podían ser movilizadas, más que adoptar calidad sobre cantidad. Era cierto que los magos en servicio militar del gobierno recibían un salario más alto, pero eso era en compensación por el incremento en las labores, así como un mayor gasto de energía vital. El nivel de crítica impuesto por organizaciones antimagia se enfoca solamente en la carencia de sus propios beneficios, y de esa forma crean organizaciones inconformistas, de masa activa. Gracias a la libertad política garantizada dentro del país, la crítica dirigida al gobierno no era prohibida o eliminada. Históricamente, el movimiento antimagia ha sido siempre vinculado fácilmente con actividades criminales. En realidad, existen muchos ejemplos de organizaciones antimagia profundizando en el terrorismo. La presente encarnación de Blanche, una organización que pone al Departamento de Seguridad Pública en alerta máxima, era un ejemplo de ello. Además, el brazalete que usaba el estudiante que intentó usar magia para emboscar a Tatsuya portaba el emblema perteneciente a Egalité, una de las organizaciones subordinadas de Blanche. Actualmente, no había conexión directa entre Blanche y Egalité, pero usar el nombre de Blanche era un método de propaganda efectivo para atraer jóvenes inconformistas. Cualquiera remotamente familiarizado con los procedimientos sabría esto. El número total de personas que se han infiltrado al campus actualmente era desconocido, sin mencionar que el estudiante de la emboscada podría ser el responsable de todo esto. Sin embargo, dado que los espías eran personal con verdaderas capacidades de combate y no simples simpatizantes ideológicos, era muy probable que hayan hecho preparaciones más extensas para la primer preparatoria. Nada positivo puede salir de tratar de cubrir estas cosas a medias. No estaba criticando a la presidenta, es solo que el enfoque del gobierno es demasiado ineficiente. A pesar de las palabras de consuelo de Tatsuya, la expresión de Mayumi no mejoró.
No, es tal como dijo Tatsuya-kun. Ya que existen organizaciones que ven a los magos como enemigos, sin importar qué tan irracionales sean, en lugar de usar métodos inapropiados para cubrir su existencia, deberíamos sacar la verdad a la luz para promover el intercambio de información en ambas partes, evitamos una confrontación directa, no, escapamos de ella ahora. Su tono se volvió de autorreproche. Es inevitable. La respuesta salvadora tintineaba con un tono frío. Esta escuela es una instalación estatal. Incluso con nuestro estatus como estudiantes, a pesar de no ser verdaderos servidores públicos, no podemos escapar del hecho de que cualquier actividad académica o miembro del consejo estudiantil están limitados por políticas gubernamentales. Con una voz carente de calidez, como si el comentario no hubiera podido ser procesado en el cerebro, Mayumi se quedó mirando a Tatsuya sin comprender. En otras palabras, dada la posición de la presidenta, la única cosa que puede hacer es lidiar con este asunto en secreto. Al mismo tiempo que miraba fijamente a Tatsuya, quien miraba hacia otra parte, Mari dobló su sonrisa. Jojo, así que incluso Tatsuya-kun tiene un lado amable, pero el que seguía interrogando a la presidenta era Shiba-kun. Susurró suavemente a Susa. Mari siguió con el ataque. Inmediatamente deprimirlas y hacer que se reanimen por tu cuenta, ese sí que es un truco de gigoló. Incluso Mayumi no es inmune a esa clase de demostración. Parece que no podemos subestimar a Tatsuya-kun. Espera, Mari, no digas cosas tan extrañas. Exclamación de cierre. Tu cara está roja, Mayumi. Mari, la presidenta del consejo estudiantil y la jefa del comité de la moral pública, empezaron a ir hacia adelante y hacia atrás. Durante este tiempo, Tatsuya miró hacia el cielo con una expresión inescrutable. Aún sabiendo que su hermana lo estuvo mirando con una mirada gélida todo este tiempo, la única cosa que pudo hacer fue pretender no haberlo visto muy bien. Ya casi es hora de volver a clases. Vamos, Miyuki. Tatsuya expresó su intención de volver a Mayumi y Mari, quienes seguían discutiendo, y entonces se levantó de su asiento. El pésimo ánimo de Miyuki fue disipado por el serio consuelo de Tatsuya. Aunque vio a una Susa, completamente roja, volar hacia la consola en la esquina de la habitación, esto no fue algo a lo que Tatsuya prestara atención extra. Tatsuya-kun, espera un segundo. Digo, Mayumi, para, tengo algo importante que decir. Probablemente lo mejor es esperar hasta después de clases, entonces podremos tener una conversación apropiada. Ya entendí, en serio, no creo que a él le importe tanto, así que, Tatsuya-kun, ¿qué fue lo que respondiste al final? Interrogación de cierre. Soy yo el que espera una respuesta, y decidiré qué hacer después de escucharla ayer en la cafetería. Sayaka fue incapaz de responder la pregunta que planteó Tatsuya, después de decirle sus pensamientos a la escuela. ¿Qué piensan hacer? Sayaka solo pudo hacer sonidos de "oh", y fue incapaz de elaborar una respuesta con sentido. De ahí que Tatsuya la dejara con algo de tarea. La escucharía de nuevo después de que haya ordenado sus pensamientos. Porque de nuestra conversación anterior, siento que esto no es algo que podamos ignorar. Contamos contigo. No es necesario, no estoy seguro acerca de esto todavía. Mientras esté dentro de tus capacidades es algo difícil saber si hay expectativas en esto o no. Olvídalo. Puedo aceptarlo si es solo a este nivel. Esto era verdaderamente algo que no podía ser ignorado, y Tatsuya no estaba siendo simplemente educado. En términos de actividades, de organizaciones, antimagia, sí, se limitaba a solo un nivel sistemático, entonces no habría necesidad de que él interfiriera, pero la violencia dirigida hacia personas en posiciones importantes era otra historia. Como representante de todos los estudiantes de primer año, no había garantía de que Miyuki no sea uno de los blancos. Suponiendo que creyera que cualquier truco barato de salón pudiera herir a Miyuki, pero era mejor no errar en la parte de la cautela. Dentro de mi capacidad, haré mi mayor esfuerzo. Mientras miraba a Tatsuya responder y a Mayumi inclinarse en despedida antes de salir, Mari murmuró suavemente para sí misma: eso probablemente traerá el mejor resultado. Debido a la naturaleza del trabajo, los miembros del Comité de la Moral Pública no necesitaban reportarse en el cuartel general todos los días. Incluso la jefa pasaba la mayor parte de su tiempo en el salón del consejo estudiantil. Ya que la mayor parte de los miembros eran seleccionados por sus habilidades con las artes marciales, las habilidades de trabajo y organización. No
eran su fuerte, sumado a la falta de presión desde la administración. Fue así que el cuartel se convirtió en una zona de desastre. Antes de la intercesión de Tatsuya durante la semana de reclutamiento, él fue el único con un trasfondo de habilidades de trabajo, y así, a pesar de su deseo, esto había establecido su posición dentro del comité. Hoy, a pesar de ser su día libre, había sido llamado por Mari para ayudar a organizar y escribir los reportes sobre los incidentes durante la semana de reclutamiento. Aunque fue llamado para ayudar, en realidad era el único trabajando en ello. Esta situación estaba verdaderamente fuera de su control. Originalmente había planeado usar su tiempo después de clases para navegar por los archivos sin liberar guardados en la Universidad de Magia y las preparatorias mágicas afiliadas, usando los terminales en la biblioteca de la escuela, pero gracias a esto y aquello, su investigación había ido hacia ninguna parte. Como sea, vamos a terminar con todos los reportes hoy. A pesar de saber que no tenía sentido, Tatsuya no pudo dejar de suspirar. Planeó terminar la conexión en el terminal, y luego encontrarse con Miyuki. Justo como si fuera cronometrado, la pantalla timbró con una notificación de mensaje entrante. Incluso tenía el emblema de la escuela. En otras palabras, no era algo que los estudiantes podían ignorar, una notificación de llamada que por lo general implicaba una charla con los profesores. Tatsuya recompuso su postura en la silla y, por supuesto, no ignoró el mensaje abriéndolo. El nombre del remitente era Ono Haruka. Perdón por llamarte de la nada. No tenía nada urgente que hacer por mi parte en el salón de consejería. Tatsuya simplemente respondía de forma vacía a la disculpa y sonrisa completamente libres de culpa de Haruka. Para ser honestos, llamarlo en realidad arruinó sus planes. Aunque no era urgente, rehusarse a una petición de Mari y pedir disculpas por el inconveniente solo hacía que se apilara más trabajo para él. Y cuando le dijo a Miyuki que tenía que cancelar ir a casa juntos, aunque ella permanecía calmada por fuera, solo de pensar cómo tranquilizar su humor cuando volviese a casa le estaba dando un dolor de cabeza. Encima de todo eso, no había razón para que necesitase ver a la consejera escolar. Tatsuya realmente deseaba que le dijera por qué fue llamado ahí. Bien. ¿Ya te has acostumbrado a la vida escolar? No debió ser capaz de escuchar los pensamientos de Tatsuya. Naturalmente, eso era imposible, pensó Tatsuya. Haruka hizo una pregunta atípica. No. Por otra parte, Tatsuya dio una respuesta atípica. ¿Has encontrado alguna dificultad? Interrogación de cierre. Hubieron muchas situaciones inesperadas que me distrajeron de estudiar. En otras palabras, ve al maldito punto y deja de perder mi tiempo. Incluso si no pudo escuchar su voz, ella pudo más o menos detectar su actitud poco amistosa. La sonrisa de Haruka se volvió un poco forzada al mismo tiempo que cruzaba las piernas. Bajo la minifalda, casi se podía ver el trasero ajustado con medias de seda. Entre las dos personas sentadas cara a cara, no había obstáculos que obstruyeran la visión. De acuerdo al decoro moderno, era aconsejable mantener la piel expuesta a un mínimo. Ya las mujeres por lo general visten medias ajustadas que cubren todo debajo de sus vestidos. Incluso en la madurez, esta vista fue bastante estimulante para los ojos. Además, gracias a los avances en los materiales de fibra, incluso vestir esto en el calor del verano no produciría incomodidad. Hablando de ello, ella también vestía una falda bastante abierta, en la que se podían ver las líneas de la ropa interior. Que un miembro de la facultad usara esto enfrente de un estudiante era demasiado insinuante. ¿De verdad?, preguntó Haruka maliciosamente a Tatsuya, quien la estaba viendo fijamente sin haberse dado cuenta. Este hubiera cambiado rápidamente su línea de visión y respondido con voz distraída: si fuera un hombre ordinario desde la perspectiva del código de vestir moderno, siento que la apariencia de Ono-sensei es un poco devastadora. Lo siento. Ante la gélida mirada de Tatsuya y la advertencia completamente monótona, Haruka rápidamente volvió a su postura normal. Usar la tentación para provocar que el oponente titubee era una de las tácticas más comunes para tomar el dominio inicial en las conversaciones. Era muy probable que Haruka escogiera ese vestuario en particular con esto en mente. Pero este estudiante, Tatsuya, no dejó de ser inexpresivo mientras respondía. Haruka quedó perpleja ante su incapacidad de tomar la iniciativa. Entonces, ¿por qué fui llamado aquí?
Aunque fue suprimido, todavía había una pizca de reprimenda en su tono. No podía ser que esta actitud estuviera dentro de sus cálculos, de él no es así. Pensó Haruka para sí misma. Solo tiene 16, pero precisamente por eso quería evitar este orgullo, se forzó a sí misma a usar un método sugestivo al que no estaba acostumbrada. Sin embargo, en este punto fue forzada a abandonar una táctica indirecta. Haruka se decidió y volteó hacia Tatsuya una vez más. Hoy, quería pedirle a Shiba-kun ayuda con nuestro trabajo. ¿Su trabajo, eh? Su intelecto era formidable, basado solo en los puntajes del examen de admisión. A pesar de eso, si fuera a inmiscuirse en el corazón del asunto de buenas a primeras, podría ponerlo en guardia aún más. Sí, nosotros, como trabajo del departamento de consejería de vida, le dijo Haruka directamente, pensando que probablemente él ya había visto a través de ello. Sin embargo, dado que ya había dicho el trabajo del departamento de consejería de vida, la única cosa que pudo hacer fue terminar su oración. La orientación mental de los estudiantes cambia cada año. Por ejemplo, Shiba-kun usa el término Hyun para referirse a sí mismo. Para los estudiantes de magia que aspiran a unirse a la milicia, no es algo extraño. Dado eso, solo se refieren a sí mismos como Hyun después de la victoria en la batalla de defensa de Okinawa hace 3 años. Cambios en la sociedad traen consigo cambios sutiles dentro de la personalidad de los estudiantes. Este es especialmente el caso después de un incidente mayor, causando que los individuos vean de forma diferente su edad en relación con otros. Después de decir esto, Haruka estudió la expresión del joven. El rostro de Tatsuya no mostraba confusión, aunque podría ser más correcto decir que las palabras de ella le entraron por oído y le salieron por el otro. Así que cada año examinamos apenas a un 10% del estudiantado. La meta es examinar apropiadamente y dar consejo a las principales ideologías e impresiones de los estudiantes. En otras palabras, somos especímenes para observación. Sin rodeos y al punto, pero no se sintió furia ni indignación en ello. Si eso fuera todo, no tendría problema con eso. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero propósito de Sensei? Con una leve sonrisa, respondió con su propia pregunta. Haruka usó cada onza de fuerza de voluntad para evitar tambalearse. ¿Crees que tengo un motivo oculto? Estoy muy dolida. No soy esa clase de mujer maquinadora, ¿sabes? El tono coqueto, casi en broma, en lugar de ser conciliador, de hecho fue usado para ayudar a reenfocar su nerviosismo. Para ser un espécimen, no creo que calce muy bien en el molde. Eso es verdad, también pienso que Shiba-kun no es un estudiante común y corriente. Por eso espero que estés dispuesto a ayudar. Podría ser el primer ejemplo en romper la barrera entre los estudiantes del curso 1 y el curso 2, pero no hay garantía de que seas el último. En ese caso, haremos de cuenta que es así. Entonces Haruka se relajó después de persuadirlo al final. Aunque él no parecía totalmente convencido, pero ayudar con las personalidades complejas era parte del trabajo descrito para los consejeros, se dijo Haruka a sí misma, con una insinuación de escapismo. Parece que mi inmadurez ha provocado que Shiba-kun desconfíe de mí. ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿te molestaría si te hago unas pocas preguntas? Interrogación de cierre. Por favor. Incluso sabiendo que estaba en alerta contra ella, no podía desperdiciar más tiempo. Haruka sacó las preguntas preparadas y revisó la lista con Tatsuya. La consejería era una línea de trabajo que hacía fuerte énfasis en la privacidad. La confidencialidad era una parte importante del trabajo. Dicho esto, seguía siendo dependiente del tema involucrado. Una tercera parte podría estar involucrada para ayudar en el asunto, pero la petición de Haruka para asistencia no era para tocar la privacidad de los individuos fuera del campus. Las imparciales preguntas directas estaban envueltas en los eventos entre el día de inicio de clases y ahora. Siguiendo la descripción de Tatsuya de los disturbios en el campus, la respuesta de Haruka fue: muchas gracias. Hablando de ello, saliste adelante bastante bien. Después de atravesar una presión mental tan intensa, incluso sufrir una crisis nerviosa no sería una sorpresa. La opinión fue dicha con una expresión como de doctor. En realidad, Tatsuya utilizó el título sensei porque Haruka era una psicóloga licenciada, pero su capacidad actual debería ser la de una consejera estudiantil desde una perspectiva médica. Ese podría ser el caso. Pero incluso para los datos
datos estadísticos, habrán excepciones ante la afirmación de que los datos clínicos no son más que el subproducto de la información estadística. Haruka desvió la vista avergonzada. Mientras su mirada se desviaba, Haruka se dio cuenta que Tatsuya estaba observando el antiguo, o quizás de la época equivocada, reloj de pared. Por supuesto, esto era porque Tatsuya quería intencionalmente que Haruka se diera cuenta, y rápidamente volvió su mirada a su posición inicial. Eso es todo lo que tengo por hoy. Oh sí, aunque esta pregunta no está relacionada con la consejería. ¿De qué se trata? Interrogación de cierre. ¿Es verdad que Shiba-kun le pidió salir a Mibu-chan de segundo año? Interrogación de cierre. Ciertamente una pregunta sin relación. Tatsuya no pudo esconder su expresión anonadada. Haruka continuó rápidamente. Si es Mibu-chan, entonces existen algunas preocupaciones acerca de ello. Desafortunadamente, no tengo permitido divulgarlas. Conocer la privacidad de otras personas también me causaría dificultades. Así que, ¿en dónde escuchó Sensei estos rumores? Entonces son rumores. Interrogación de cierre. ¿Solo rumores, o es que hay algo mal? Interrogación de cierre. No, nada en absoluto. Solo quería pedirte un favor. Si Shiba-kun decidiera salir con Mibu-chan. Sin embargo, si Shiba-kun no planea hacerlo, entonces no te preocupes por eso. Ya dije que la supuesta salida era un simple rumor. Así que, ¿de dónde salieron estos? Ante la repetida pregunta de Tatsuya, Haruka dejó caer su mirada hacia el piso. Lo siento, es confidencial. Tatsuya no continuó. En ese caso, me despido. En lugar de continuar, eligió levantarse del asiento, e ir hacia la puerta sin esperar una respuesta. Si hay algún problema con Mibu-chan, por favor siéntete libre de discutirlo conmigo. La voz de Haruka sonó como si creyese firmemente en eso, porque se siente como si hubiera asegurado que algo problemático fuera a ocurrir. Tatsuya no estaba interesado en la razón detrás de la confianza de ella, así que siguió caminando sin voltearse ni una sola vez. Su personalidad no era tan linda como para morder esta clase de anzuelo. Después de la cena, Tatsuya estaba frente a la consola en su habitación, cuando una voz vino del otro lado de la puerta. Oni-sama, soy yo, Miyuki. En realidad, solo estaban Tatsuya y Miyuki en la casa. Su identidad era obvia, incluso si no hubiera dicho nada después de tocar, simplemente una llamada era suficiente. Aún así, Miyuki seguiría pronunciando su nombre solemnemente. Como si quisiera grabar su nombre en el corazón de Tatsuya. Como si estuviera aterrada de que Tatsuya fuera a olvidar su nombre. Adelante, dijo Tatsuya mientras seguía mirando la pantalla. Desde afuera en el marco de la puerta, la consola parecía estar incrustada en la pared. Mientras navegaba rápidamente por las líneas de texto, Tatsuya también percibió la silueta de su hermana a través de su visión periférica. El pastel que Oni-sama quería está aquí. ¿Te gustaría un poco de té? La invitación, que tenía un leve matiz de duda, tenía la intención de despertar el interés de su hermano mayor. Para Tatsuya, era solo un pastel, pero esta actitud educada era uno de los méritos de su hermana. Que cualquier otro pudiera demostrar dicha cualidad a este nivel era otra historia. Además, 100 años atrás nadie usaría la frase el pastel está aquí, pero ahora esta se ha vuelto una frase típica. Con los avances en los sistemas logísticos, llevar el equipaje se ha vuelto una cosa del pasado. Incluso pequeños artículos como un pastel podían ser entregados libres de cargo. Por supuesto, para las tiendas en cuestión, recibir órdenes y luego entregar los bienes se contraponía a las dos ventajas de excedentes reducidos y crecimiento del flujo de consumidores, llevando a lo que es el servicio. Hoy voy en camino. Después de responder, Tatsuya guardó la inteligencia en la pantalla como un marcador de página de inicio. Después de saborear el pastel de chocolate favorito de Miyuki y quitar el dulzor remanente, desplazó la consola de la sala al modo de vista de datos. ¿Podría darle una mirada también? Tatsuya no había terminado de comer su pastel aún, sin mencionar que Miyuki era todavía más lenta. Aún así, Tatsuya abrió los archivos de datos, expresando su aprobación. Por supuesto, incluso después de hacerlo, le dio una clara verificación a Miyuki, quien, buscando permiso, se permitió tomar asiento. El tema no será mencionado normalmente durante una reunión familiar, pero adelante. No es como si no tuviera nada que ver contigo, así que es mejor que lo sepas lo más pronto posible.
No, quiero decir, no tienes por qué estar tan nerviosa viendo a su hermana bajar el tenedor y adoptando una postura apropiada. Tatsuya indicó que eso no era necesario. Ante la amarga sonrisa de Tatsuya, Miyuki respondió con una sonrisa avergonzada y una vez más levantó su tenedor. Archivo de datos, Blanche, abrir. Por supuesto, no había teclado encima de la mesa de centro usada para comer. Aunque no le gustaba esto, Tatsuya usó sus comandos de voz para dirigir el sistema a la lista de archivos de los resultados de la investigación en pantalla. Esta organización política es la que se dedica a actividades antimagia de las que hablamos durante el almuerzo. Interrogación de cierre. Los miembros se llaman a sí mismos un movimiento ciudadano. En secreto son un famoso grupo terrorista. Además, parece que es verdad que los integrantes de este grupo están activos dentro de la escuela. Subordinada a Blanche está otra organización llamada Egality. Durante mi tiempo como miembro de la moral pública, vi la figura de los estudiantes que posiblemente se unieron a este movimiento. Miyuki inicialmente se sorprendió por las palabras de Tatsuya, y luego asintió. Pro estudiantes antimagia en una preparatoria mágica. Interrogación de cierre. Tu escepticismo es natural ante la confusión de Miyuki. Tatsuya asintió indicando que pensaba lo mismo. No solo en la primera preparatoria, las personas creen que las escuelas de magia pueden ayudarlas a mejorar la suya, y de ahí que termina asistiendo a ellas. Sea que traten de mejorarse a sí mismos o por alguien más es otra historia. De ahí que para los estudiantes en una preparatoria magia rechazar la magia parece contradictorio. Completamente contradictorio. Desde la perspectiva de Tatsuya, aunque la sociedad le ha puesto una etiqueta de alguien inferior, desde el punto de vista de un investigador mágico, no ha tenido la intención de rechazar la magia. Aunque tomar el camino lógicamente obvio haría parecer esto extraño, es precisamente porque esta organización sigue la lógica obvia, que son capaces de esparcirse tan rápido. ¿Porque es ese el caso? Interrogación de cierre. Si consideras esto a través de una óptica tradicional, tan solo terminaría en un punto muerto. En lugar de permanecer dentro de la caja, considera esto desde otro ángulo. El primer punto en consideración es por qué ondean orgullosamente su bandera ideológica antimagia, pero nunca rechazan directamente la magia en sí. Interrogación de cierre. Ahora que lo mencionas, es verdad, su propósito es abolir las diferencias en la sociedad causadas por la magia. Solo eso, en sí, es una idea correcta e irrefutable. Si en ese caso, ¿cuál es esa supuesta diferencia? Interrogación de cierre. El talento de un individuo o trabajo duro no refleja una compensación adecuada por parte de la sociedad. Interrogación de cierre. Lo acabo de decir. Miyuki piensa desde el otro lado de la caja. Mientras decía esto, Tatsuya tomó el control remoto de la mesa y encendió la pantalla. Había 16 imágenes, una de ellas fue traída al frente y amplificada. Blanche es una organización política en la superficie. Su evidencia de que los magos reciben trato preferencial viene de la diferencia en los salarios entre magos y no magos. La diferencia de la que hablan es la diferencia en términos monetarios. Pero eso es nada más que un promedio, un resultado simple. No consideran la extensión de las dificultades por los que atraviesan los magos para obtener altos salarios. También ignoran el hecho de que a los magos solo se les permite trabajar en campos pertinentes a la magia, incluso si aquellos magos de repuesto fueran a recibir salarios más bajos que simples oficinistas. La voz de Tatsuya era insípida y casi carente de emoción. Sin embargo, un diminuto trazo de melancolía podía ser detectado, sin importar qué tan capaz y fuerte seas, mientras la sociedad necesite de la magia, compensación monetaria y reconocimiento siguen siendo imposibles. Miyuki bajó la vista con pena. Tatsuya se puso de pie, dio unos pocos pasos, y luego colocó con ternura una mano sobre el hombro de su hermana. Hay una razón por la que los magos tienen un salario tan alto. Se debe a que la sociedad requiere cierta clase de magos especializados. Porque hay un pequeño número de perfiles que salen del promedio, el salario se vuelve tan alto. Además, para los magos activos en la línea del frente capaces de contribuir con la sociedad, no, eso es exageradamente bello.
Se debe a que los magos pueden proveer a la sociedad de cierta clase de beneficio, monetario o de otro tipo, que les garantiza una compensación mayor, y no simplemente por el hecho de que hayan nacido como magos. El mundo de los magos no es lo suficientemente ingenuo para creer que simplemente por haber nacido con talento en la magia, se tiene garantizada la prosperidad. Creo que estamos muy conscientes de esto, ¿verdad, Miyuki? Interrogación de cierre. Sí, muy conscientes. Miyuki asintió a la vez que ponía su mano encima de la mano de su hermano mayor. De este modo, Blanche propone abolir la diferencia salarial causada por la magia, pero al final realmente se trata de defender la abolición del uso de magia para obtener compensación monetaria. En otras palabras, están pidiendo que los magos contribuyan desinteresadamente a la sociedad. Esa propuesta es bastante egocéntrica. Todos necesitan dinero para vivir, a pesar de que puedan o no usar la magia. Pero, ellos no permiten que los magos usen magia para vivir. Incluso personas que son capaces de usar magia deben usar otras habilidades para vivir. A la final, solo porque no saben cómo usar la magia, no quieren que la magia se convierta en la vara que mida la valía de una persona. Están diciendo que está bien si el duro trabajo de los magos no recibe compensación. Debería ser obvio que su arduo trabajo no es valorado. ¿O es que estas personas no saben que simplemente nacer con talento mágico no es suficiente? ¿Que usar magia requiere muchos años de estudio y entrenamiento intenso? Tatsuya se alejó de la espalda de Miyuki y regresó a su asiento con una fina sonrisa en sus labios. No, ellos lo saben. Lo saben, pero no lo dicen. Porque si no lo dicen, o si piensan acerca de la información que los contradice, son capaces de usar la equidad para mentirse a sí mismos y a los demás. Miyuki, preguntaste esto al principio: ¿por qué estudiantes de magia se unirían a las actividades de organizaciones antimagia como Blanche o Egalité? Interrogación de cierre. Es porque no saben la verdadera filosofía detrás de los partidos antimagia. Interrogación de cierre. Personas que no pueden usar magia no pueden aprenderla sin importar qué tanto lo intenten, y por eso sienten que es injusto para la sociedad recompensar a los magos por usar magia. Entonces, ¿qué tal acerca de los estudiantes que pueden usar magia, pero carecen del talento para alcanzar a los estudiantes verdaderamente sobresalientes a pesar de su esfuerzo, y en cambio son menospreciados? Este tipo de pensamiento sería perfectamente razonable, ¿verdad? Las diferencias en talento no son únicas para la magia. Esto aparentemente se da en otros campos, tales como las artes o el atletismo. Incluso si no tienen talento con la magia, tal vez tengan talentos en otras áreas. Si no pueden soportar el no tener talento con la magia, entonces deberían buscar otro camino. Si alguien que conociera a Tatsuya solo superficialmente escuchara estas palabras, podría haber pensado que se las decía a sí mismo. Pero Miyuki, la única persona presente, nunca cometería esa clase de equivocación. Creo que la gente que aprende magia rechaza las diferencias causadas por la magia, porque no estarían dispuestas a abandonar la magia. No estar dispuestos a darse por vencidos, pero incapaces de aceptar ser de segunda clase. Incapaces de aceptar la verdad de que hay personas con tal talento que están completamente fuera de su alcance. De ahí que rechazan usar la magia como un tipo de valoración. El hecho es que saben que esas personas con talento también realizan la misma cantidad de trabajo. Es evidente ante sus ojos. Pero eligen ignorar esto y echarle toda la responsabilidad al talento innato, y rechazarlo. Bueno. No es como si no pudiera comprender el sentimiento de debilidad. Yo mismo tengo pensamientos similares. Eso no es así. Miyuki sabía que Tatsuya realmente no se despreciaba a sí mismo. Aún así, no pudo controlar su propia voz. Oni-sama posee habilidades que ninguna otra persona puede emular, y aunque no tengas los mismos talentos que otros, no has seguido poniendo más esfuerzo de forma exponencial hasta llegar a este punto. Tatsuya no poseía ninguna habilidad trivial, pero poseía talentos que excedían por mucho los de cualquier otro. Esto lo sabía Miyuki mejor que nadie. E incluso si fuera Tatsuya mismo, Miyuki no permitiría que nadie lo negara. Es solo porque también tengo otros talentos. Pero Tatsuya era alguien que, aunque comprendiera la declaración de Miyuki, todavía podía comprender aquella sensación de debilidad.
Miyuki se sonrojó cuando se dio cuenta qué tan superficial fue su refutación. Si alguien no es lo suficientemente talentoso en la magia moderna, entonces debe usar algún otro método para compensar la diferencia. Porque eso es posible, entonces pueden dar afirmación objetivamente como una tercera parte. Si eso no es posible, entonces no es sorprendente para ellos hundirse en aquella dulce fantasía llamada equidad. Aun sabiendo que al final, todo esto es una ilusión. Miyuki no pudo refutar ninguna de las frías palabras de su hermano. Ella ya entendió lo que Tatsuya trataba de expresar. Él no estaba siendo sentimental o sintiendo pena por otros, simplemente hablaba de la debilidad que yace dentro de las personas, incluyéndose a sí mismo. Para personas sin talento, cantar en voz alta alabanzas de igualdad significa escapar del hecho que no pueden compararse con otros. Aquellos sin magia, evitan el hecho de que la magia es simplemente una clase de talento al cubrir esa creencia con celos. Después de comprender estas bases, ¿cuál es el propósito del que los incita a la acción detrás de escena? La igualdad a la que se refieren es igualdad de trato a pesar de la presencia de habilidad mágica. Abolir las diferencias sociales causadas por la magia, es lo mismo que no asignarle ningún valor a la magia. El resultado final es que la magia perdería cualquier significado en la sociedad. En una sociedad en la que la magia no tiene ningún valor, no puede avanzar para mejorar. Quedarse detrás de los magos y las personas ordinarias que piden un fin a las diferencias causadas por la magia, es una fuerza que planea abolir la magia en este país. Entonces ¿qué? Interrogación de cierre. Sin importar el bien o el mal, la magia es poder. La economía es poder, la tecnología es poder, la fuerza militar es poder. La magia puede volverse el mismo poder que acorazados o jets de batalla. Actualmente, cada país está investigando la utilidad militar de la magia. Existen muchos espías militares activos en busca de habilidades mágicas e información. Entonces, aunque la meta inicial de los partidos antimagia es abolir la magia en este país, el objetivo final es reducir el poder de la nación. Interrogación de cierre. Muy probablemente. De ahí que incluso recurrirían a métodos como el terrorismo. Ahora, después de que el poder de la nación haya sido reducido, ¿quién obtiene el mayor beneficio? Interrogación de cierre. ¿Quieres decir que, poniéndolo de esa forma, detrás de ellos está ... Así es exactamente. Cuando se trata de esa gente, los 10 clanes maestros no los dejarán libres. Especialmente el clan Yotsuba. Así que, a partir de ahora, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Después, no se dijo nada más. Para estas dos personas, no era necesario decir más. Con una expresión completamente pálida, Miyuki asintió hacia su hermano mayor.